Hola, ¿qué tal? Quería hacer esta videocolumna motivado por lo que fue una nueva presentación de la selección venezolana, de la Vinotinto, en esta ocasión con una derrota bastante clara e incontestable a manos de la selección del País Vasco, una selección que no tiene entrenamientos, no tiene horas de trabajo, lo cual por un lado tiene que ser alarmante para la selección venezolana y por otro lado viene a demostrar que a veces los futbolistas sin tanta mentira y tanto discurso alrededor van desarrollando, en el caso del País Vasco, van desarrollando esas conductas y esas sinergias que también, digamos, le hacen al juego en equipo. Una de las cosas que mayor atención debe llamar de la prensa especializada o de los pseudo especialistas es la conformación de una selección. Y hago referencia a una selección porque una selección es un grupo muy distinto a un equipo. Los equipos están, digamos, son plantillas cerradas, entre 20, 25, en algunos casos hasta más, futbolistas que compiten durante un año calendario futbolístico. Entonces, claro que se enfrentan a circunstancias como lesiones, bajos rendimientos, circunstancias personales, circunstancias grupales, pero es un grupo cerrado. Las selecciones no lo son. Las selecciones son colectivos llamados para episodios muy concretos y que están permanentes o deben ser permanentemente unos sistemas abiertos. ¿Con esto qué quiero decir? Sistema abierto a la modificación o a la sustitución de las partes que lo comprenden, y si entendemos que cada una de esas partes puede ser sustituida por otra, entonces no se puede hablar más allá de un intento de identidad de las selecciones. Es decir, habrá, por decirlo de alguna manera, un objetivo, una manera clara o un modelo de juego que se quiere desarrollar, pero la sustitución de distintas partes, siempre según la actualidad de cada uno de estos futbolistas, las necesidades de cada enfrentamiento, la observación de los técnicos, va a llevar a que esta sea una selección que, más allá de esa raíz que uno puede determinar como una identidad, va a ir mutando, va a ir teniendo una metamorfosis que le va agregando variantes a ese plan A. Y lo importante a la hora de hablar de selecciones tiene que ver con la conformación, primero, de un grupo. Yo quiero hacer referencia, y como no quiero equivocarme, aquí lo tengo aquí en el iPad, a algo que escribió un buen amigo y a un tipo que yo admiro mucho, Oscar Cano Moreno, en su libro El modelo de juego del FC Barcelona. Escribió una conclusión que para mí es muy interesante porque debería llevarnos precisamente a entender que el fútbol no es lineal, es decir, A más B no traen como resultado siempre C. Oscar escribía en ese libro lo siguiente: el contexto donde cada jugador expresó determinadas capacidades no es incorporado como criterio para definir su rendimiento. Presuponemos que si un jugador ofrece un determinado rendimiento en una estructura concreta, puede reproducir el mismo comportamiento aunque se modifiquen las circunstancias, y yo agregaría, lo dice mejor Oscar, que no se tiene en cuenta con quiénes se va a relacionar en esa nueva situación dichos futbolistas. Esto es muy interesante para tratar de entender, por ejemplo, por qué Joseph Martínez, para dar una referencia con nombre y apellido, juega de una manera cuando está en el Atalanta, o jugaba de otra manera cuando estaba en el Torino, o jugaba de otra manera cuando estuvo en Suiza, o cuando lo hizo en el Caracas, a lo que lo hace con la selección. Y es que nos olvidamos precisamente de que un equipo de fútbol es un entramado de relaciones que tienen que ver con digamos, las potencialidades de cada uno de sus integrantes, su adaptación a lo que es el modelo de juego, que no necesariamente hace que esas virtudes que nosotros observábamos previamente se potencien, pero sí que se potencie la capacidad y las calidades del futbolista. Pero estas relaciones, digamos, la del futbolista con el colectivo lo condiciona y lo convierte en otro, y el colectivo es convertido en otro a partir justamente de esa interacción con el futbolista. Yo creo que también es importante tener en cuenta lo siguiente: en las selecciones nacionales no existen ese 11 fijo que hace muchos años se
se hizo, digamos, realidad tanto en los equipos como en algunas selecciones. Y digo esto porque lo que sí existe en estas selecciones son las columnas vertebrales. Y en el caso venezolano hay una columna vertebral. Existe. Después podemos determinar si es correcta, si es la que mejor prestaciones le da a la selección. Eso dependerá no solamente de los resultados, sino de el análisis del juego que se puede hacer posteriormente y no tras amistosos. Y esta columna vertebral a la que hago referencia está integrada por Wilker Fariñez en el arco, por Wilker Ángel como defensor central, que incluso ante País Vasco salió como capitán, lo cual es una declaración de intenciones por parte del seleccionador, por Tomás Rincón como volante central. Después hay ya empiezan las dudas, porque no se sabe si es Rómulo Otero o Jefferson Soteldo, lo cual varía, a pesar de que son futbolistas extremadamente talentosos, pero son futbolistas con capacidades y reacciones y posibilidades de relación totalmente distintas, entonces ya te varía esa columna vertebral. Y por último, tiene dos atacantes que, digamos, en condiciones futbolísticas y físicas óptimas van a ser titulares, que son Joseph Martínez y Salomón Rondón. Yo creo, y perdón por la insistencia, de que se equivoca el análisis si pone la lupa en la ausencia de un 11 titular. Y creo que el ejemplo más claro tiene que ver con lo que mostró Luis Enrique, entrenador de la selección española, en la fecha FIFA anterior, cuando convoca a Iago Aspas única y exclusivamente por una emergencia y después termina jugando Iago Aspas como titular. Y para despedir este contacto con ustedes les dejo, o quiero dejarles, esta opinión de Luis Enrique en la que justifica por qué Iago Aspas termina siendo titular en uno de esos partidos. Y lo dejo no para que se entienda que haya que imitar, porque no hay que imitar, sino que hay que comprender y entender que en esto de la construcción de un grupo, de un equipo y mucho más de una selección, no hay verdades absolutas. Y el entrenador tiene que, en estos partidos amistosos, probar, probar y probar. Ahora bien, que preocupen, aunque el término preocupar no está bien, no debería existir, porque uno no puede ocuparse previamente, pero que le genere ansiedad al entrenador, al hincha, al seguidor, que todavía, después de unos años, la selección no tenga una identidad clara, bajo la misma conducción técnica, sí debería ser llamativo, pero eso lo podemos conversar en otro momento. Les dejo con esta opinión de Luis Enrique y seguramente en próximos contactos podemos ir desarrollando aún más parte de estos conceptos. Lo he visto volar esta semana entrenando, lo he visto con muy buena actitud y he pensado, pues es un partido perfecto para él.